Padre Celestial, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu misericordia que se renueva sobre nosotros cada día. Gracias porque tú no nos has abandonado. A pesar de que no somos buenos hijos, tú no has dejado de amarnos. Y sigues esperando por nosotros al punto que, como el hijo pródigo, volvamos a los brazos de nuestro Padre. Señor, en esta hora queremos pedirle perdón por tanta rebelión nuestra, por tanto pecado, por tanta inmundicia, por tanta maldad. Señor, por favor, que su misericordia sea sobre nosotros, y en su sangre preciosa le rogamos que nos lave, nos limpie y nos purifique de toda maldad. Y así, Señor, habiéndole confesado nuestra culpa, procedemos ahora a abrirle el corazón y presentarle esa petición que ha sido presentada previamente con la mano levantada. Usted ha mirado a mis hermanos y hermanas cómo han levantado su mano, tanto aquí en este templo como allá en sus hogares. Y esa mano le ha indicado a usted la necesidad que hay en la vida de cada uno que la levantó. Le rogamos, Señor, que usted venga en auxilio de todos los que están pasando dificultades, que usted venga en auxilio de todos los que están enfermos, de los que están padeciendo cualquier necesidad, que usted venga, Señor, en su ayuda. Le rogamos que todos los que levantaron la mano aquí y allá en sus casas puedan tener una respuesta suya, de alguna manera, en su tiempo y en su manera y en su voluntad. Y si usted quiere darla ahora, Señor, se la pedimos que nos la dé ahora. Oh Padre, también sometemos nuestra voluntad a la suya, porque finalmente queremos decirle como Jesús se lo dijo, que no se haga como nosotros queremos, sino como usted quiera. Padre, queremos pedirle en este momento por Cristian Pacheco, ante ese tumor maligno que tiene en su cuerpo. Señor, le suplicamos que usted ponga su mano en él y usted extirpe ese tumor. Así también le rogamos por la hermana Nilsa, ante la colonoscopía que se ha de hacer. Le pedimos que usted tenga control de todo y que usted se encargue de su cuerpo y usted la ayude, Señor, y usted revierta cualquier cosa que no esté bien en su colon. Señor, le rogamos que usted pueda estar con ella en ese examen. Asimismo le rogamos por María Cárdenas, ante los dolores terribles que padece. Le pedimos, Señor, que usted venga a ella y ponga bálsamo que cure, que usted le quite ese dolor. Le rogamos, Padre, por su sanidad física, pero también por su sanidad espiritual, pidiéndole, Señor, que ella pueda no solo anhelar ser sanada de los dolores, sino también ser sanada del pecado, y que rinda su vida a usted, pues usted viene muy pronto. Señor, así le pedimos por Olga, que también ponga su mano poderosa en ella y le restaure. Olga, la hermana de nuestra hermana Marta Tames, Señor, le rogamos que usted ponga su mano en ella. Es la madre de nuestra hermana y le pedimos que usted le dé restauración. Asimismo le rogamos por la hermana de Estrella María, que hoy va a ser bautizada. Que usted, Señor, pueda ayudarla a hacer una decisión firme, una decisión donde persevere hasta el final. Que sea un bautismo no solo del agua, sino también del Espíritu. Asimismo, Señor, queremos pedirle por Marco. Usted sabe lo que él ha escrito, cómo siente esas tendencias que son prácticamente pecaminosas y que son contrarias a su palabra. Señor, si él ha pedido que oremos por él, es porque él no quiere que esas tendencias predominen sobre él. Así que le suplicamos que usted le dé victoria sobre esas tendencias, que usted lo ayude, Señor, para que rechace todas las acechanzas del enemigo, para que rechace todas las insinuaciones del enemigo y todas esas tendencias
que son, Señor, claramente aberrantes y que son la causa por la cual usted va a traer los juicios en este mundo, que Marcos, Señor, pueda ser librado de ellas, de manera que no sea parte de aquellos que tristemente se han de perder, no solo por eso, sino por otras cosas. Pero siendo que él está reconociendo que es débil y las tendencias están allí, Señor, le pedimos que usted lo haga fuerte, que usted lo haga victorioso y que usted pueda, Señor, cambiarle su apetito, que usted le pueda cambiar sus tendencias, que usted le pueda reformar de manera, Señor, que todo eso salga de su vida y sea un hombre conforme a su voluntad. Ayúdelo, Señor, y dele victoria sobre el pecado. Así, Señor, en este momento nos disponemos para presentar su palabra y le rogamos que de esa palabra pueda venir el mensaje directo a nuestra vida, que de esa palabra pueda venir la esperanza, que esa palabra pueda ser para nosotros la guía, la ruta que nosotros debemos seguir. Bendiga su palabra y bendiga a su pueblo que la va a escuchar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día, en el seminario profético, la revelación de Jesucristo, en su tema número 57, voy a continuar con los estudios del mensaje de los tres ángeles, que son un símbolo de nosotros como pueblo, y por lo tanto debemos proclamar los mensajes que contienen esos ángeles. En ese contexto, quiero llamar su atención nuevamente, tal como lo hice el sábado pasado, al mensaje del tercer ángel y el camino al lugar santísimo. Abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12. Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Dice la Escritura, Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Tal vez voy a leer un poco diferente a la Biblia que ustedes tienen, porque agarré una Biblia que se llama Reina Valera Contemporánea, y lo hice por los pacientes que a veces allá en Shepherd necesitamos que de una manera más clara entiendan algunas cosas. Y esta Biblia, el lenguaje precisamente por eso es contemporánea, porque es pensando en la manera de entendernos de nosotros ahora. Así que van a escuchar un poquito diferente tal vez a lo que ustedes tengan, porque comienza así el versículo 9. A los dos ángeles los siguió un tercero, que a grandes voces decía: el que adore a la bestia y a su imagen, y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. ¿Qué mensaje más solemne es este, mis hermanos? Abarca los dos mensajes precedentes, como son el mensaje del primero y segundo ángel. Y si ustedes se fijan, contiene las amenazas más fuertes para toda la raza humana que uno se pueda imaginar. Y solo se puede escapar de dichas amenazas si uno pone su mirada, como dice el tema, en el lugar santísimo del santuario celestial.
Y esto es precisamente lo que hicieron los sobrevivientes del gran chasco de 1844, entre los cuales se encontraba la hermana Elena White. Ella dice lo que significó para ellos el mensaje del tercer ángel cuando lo entendieron. Se los pongo acá. Vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial. Los que por fe entraban al lugar santísimo hallaban a Jesús y resurgían en ellos la esperanza y el júbilo. Vi que volvían los ojos hacia atrás, recapitulando el pasado desde la proclamación del segundo advenimiento de Jesús hasta la experiencia sufrida al transcurrir la fecha de 1844. Vieron la explicación de su chasco y de nuevo los alentó una gozosa certidumbre. El tercer ángel había esclarecido el pasado, el presente y el porvenir. Y ellos sabían que en efecto Dios los había guiado con su misteriosa providencia. Amén, hermanos. Primeros Escritos, página 254. Pero si ustedes se fijan, ¿qué hizo el mensaje del tercer ángel con los chasqueados? Dice que les indicó el camino al lugar santísimo del santuario celestial. ¿Y a quién encontraron allí? A Jesús. ¿Y qué provocó en ellos? Dice la cita, ¿qué provocó en ellos eso de encontrar a Jesús? Dice que les hizo resurgir la esperanza y el júbilo. ¿Por qué? Porque miraron hacia atrás y comprendieron por qué Jesús no había venido a la tierra como ellos lo esperaban el 22 de octubre de 1844. ¿Pero por qué lo esperaban en esa fecha? Porque entonces se cumplía la profecía más larga de la Biblia, como es la de los 2300 días o años. ¿Pero por qué decían ellos que el 22 de octubre se cumplía esa profecía? Porque el ángel que le dio esa profecía al profeta Daniel también le dijo cuándo comenzaría. ¿Qué les parece si la leemos? Vamos a Daniel 8, versículo 14. Daniel 8, versículo 14. Y aquí nosotros tenemos la profecía que dice, Daniel 8, versículo 14. Y aquel dijo, hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas, después de eso, el santuario será purificado. Esta, mis hermanos, es la respuesta a la pregunta que un ser celestial le hace a otro que hablaba. La pregunta era en relación al santuario y sus servicios que serían echados por tierra y pisoteados. El ser celestial le ha contestado en este versículo de que de que el santuario sería pisoteado, que sería echado por tierra, llegaría hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería purificado. Pero las 2300 tardes y mañanas son días, pues la Biblia dice que los días se componen de tarde y mañana. ¿Y a partir de cuándo le dijo el ángel que debía comenzar a contarse esos 2300 días? En el capítulo 9 de aquí mismo de Daniel, en los versículos 20 en adelante, vea lo que le dice el ángel. Capítulo 9, versículo 20 en adelante. Todavía yo estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel.
Todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor mi Dios en favor de su santo monte, y orando sin cesar. Cuando hacía la hora del sacrificio de la tarde, vi que Gabriel, el hombre que antes había visto en la visión, volaba hacia mí apresuradamente. Habló conmigo y me explicó: Daniel, si he salido ahora, ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar, y yo he venido a explicarte todo, porque Dios te ama mucho. Así que entiende la orden y la visión. Vamos a parar aquí porque aquí merece hacerse un comentario. Hermanos y hermanas, miren ustedes el concepto que Dios tiene de Daniel. Dice que Dios ve en Daniel a una persona muy amada por él. Y llama la atención que el ángel le diga que cuando él comenzó a orar, se le dio la orden para que viniera a explicarle todo. Hermanos, hay veces cuando nosotros no nos damos cuenta, pero apenas empezamos a orar y ya el Señor nos está respondiendo. Hay veces cuando el Señor nos da respuestas inmediatas, ya sea favorables o no favorables. Pero cuando no son favorables, siempre es porque Él nos ama mucho. A veces nosotros pensamos que Dios contesta las oraciones, pero si me las contesta como yo digo. Si no las contesta como yo digo, entonces decimos: Dios no me contestó. ¿Cómo que no te contestó? Claro que te contestó, pero te contestó como todo un padre responsable, diciéndote: no, hijo, porque eso no es conveniente para ti. O te contestó diciéndote: en este caso, hijo, vas a tener que desarrollar paciencia y vas a tener que esperar. Así que el concepto de que Dios contesta las oraciones porque Él las contesta positivas es un concepto equivocado. Hermanos y hermanas, siempre que nos conteste el Señor, independientemente negativo o positivo, siempre es Dios contestando nuestra oración. ¿Cuántos lo creen? Hermanos y hermanas, pero qué interesante. Dice: porque Dios te ama mucho. La orden me fue dada en cuanto tú comenzaste a orar. ¡Wow! ¡Qué rápido! Y ahora le va a decir lo que le trae, la explicación. Versículo 24. Le dice: se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. Así que debes saber y entender que desde que se emita la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas más. Y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, sin que Él intervenga en esto. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que sobrevenga. Quiero llamar su atención, hermanos, a que esta es la predicción mesiánica más poderosa de la Biblia. Porque aquí se le está diciendo a Daniel: mira, Daniel,
va a haber un periodo de 70 semanas que son para ti y tu pueblo. Son para el pueblo judío. En este periodo va a aparecer el Mesías. En este periodo va a ser ungido el Mesías. En este periodo el Mesías inclusive se le va a dar muerte. Hermanos, 70 semanas son 490 días. Porque cuando se multiplica 70 por 7 días que tiene una semana, nos dan 490 días. Pero el ángel dice que esos 490 días están determinados para el pueblo de Daniel, es decir, para el pueblo judío. En la Reina Valera del 60 dice, están determinadas para tu pueblo, Daniel. Pero la frase determinadas, en el idioma original hebreo de donde han sido traducidas esas palabras o esa palabra, realmente quiere decir descontadas o cortadas. De manera, mis hermanos, que como no hay un periodo más largo de tiempo que Daniel hubiera recibido previamente para decir que se hubiera cortado de allí las 70 semanas, más que solamente los 2300 días o de 2300 tardes y mañanas, se asume, mis hermanos, que las 70 semanas son descontadas, vuelvo a repetir, del periodo más largo que Daniel había recibido, como es el de las 2300 tardes y mañanas. El ángel dice que las 70 semanas van a comenzar a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces solo necesitamos encontrar la orden en la historia. Y esa fue dada en el año 457 antes de Cristo por el rey persa Artajerjes I Longímano. Años antes, los reyes Ciro y Darío habían dado una orden también, pero no fue sino la del año 457, la definitiva, para que la nación judía volviera a existir como tal en el mundo. Cabe mencionar, hermanos, a este momento, que los 2300 días y 490 días o 70 semanas no son literales, son simbólicos, son proféticos. Porque si tomamos como literales los 2300 días, eso nos daría un poco más de 6 años. Y no hubo a partir del año 457 ningún santuario que fuera purificado aquí en la tierra. Es más, ni santuario había, porque Babilonia lo había destruido y el de Herodes ni siquiera se había construido. Así que los intérpretes de la Biblia vieron en esos periodos proféticos y les aplicaron el principio de interpretación profética en profecía apocalíptica de día por año, tal como lo dice el libro de Números y el libro de Ezequiel. Y entonces concluyeron que los 2300 días eran 2300 años y que las 70 semanas o 490 días eran 490 años, aplicando dicho principio de día por año. El don de profecía, comentando esto, vean lo que dice. El ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8. Es decir, el dato relativo al tiempo, el que dice hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y se lo puse en amarillo, hermano, para que usted vea lo que quiere decir eso, que están determinadas. La palabra traducida aquí por determinadas
significa literalmente ¿qué cosa? Descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representaban 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Saben que ese era un tiempo de gracia para los judíos. Pero ¿de dónde fueron descontadas? Pregunta el don de profecía. Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, versículos 12 al 26. No lo vamos a leer ahora por cuestión de tiempo. Fue expedido, dice en su forma más completa, por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 antes de Cristo. Pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años. Tomando el año 457 a.C., en que el decreto fue completado como fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. ¿Damos gloria a Dios, hermanos? Amén. El don de profecía explicándonos bien la profecía más larga de la Biblia, la de los 2300 años, arrancando con la primera parte de ella, como son las 70 semanas o 490 años. Conflicto de los siglos, página 325 a la 326. Así entonces tenemos el inicio de la profecía más larga de la Biblia, fechada ¿en qué año, hermanos? En el 457 antes de Cristo, con el decreto de Artajerjes para edificar a Jerusalén. Las 70 semanas o 490 años que se descuentan de los 2300 años comienzan juntos, dice el don de profecía, y se extienden hasta el año 34 después de Cristo, quedándole prácticamente a los 2300 años 1810 años que llegan hasta 1844, que es cuando el santuario sería purificado. Pero noten lo que la profecía de las 70 semanas de años decía, que en ese periodo el Mesías tan largamente esperado vendría por primera vez aquí a la tierra y que sería ungido, es decir, bautizado. Evento que tuvo lugar, allí ustedes lo pueden ver, el año 27 después de Cristo. También decía la profecía que el Mesías sería muerto, evento que tuvo lugar en el año 31 después de Cristo. Oh, hermanos y hermanas, el don de profecía lo comenta todo esto de una manera magistral. Miren ustedes, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzaron al otoño del año 27 después de Cristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo fue bautizado Cristo por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Pues dice Hechos 10:38 que el apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret Dios le ungió con el Espíritu Santo con poder.
Y el mismo Señor declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. Y así el conflicto de los siglos, página 326, nos dice cómo se fueron cumpliendo prácticamente lo que la profecía decía. Pero yo quiero llamar su atención a lo que está en amarillo. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan. ¿Cuántos años dice la Biblia que tenía Jesús cuando fue bautizado? Dice que tenía como 30 años. Si en el año 27 Cristo tenía como 30 años y es en el otoño, cuente usted 30 otoños para atrás y le va a llevar allá al otoño del año 4 antes de Cristo. ¿Y cuándo es el otoño? El otoño es entre finales de septiembre y principios de octubre, el principio del otoño. Si los pastores estaban con sus ovejas en el campo aquel día, cuando el ángel vino a decirles que había nacido el Mesías, y si son 30 otoños los que hay que contar para atrás, del año 27 cuando Cristo es bautizado, claramente, hermanos, nosotros vemos que Jesús no nació en diciembre, nació en el otoño. Porque si el 27, en el otoño del año 27, Él tiene 30 años, cuente 30 otoños para atrás. Él nace en el otoño. Ahora, hermanos y hermanas, el Señor no quiso que supiéramos qué día del otoño. Él no quiso que supiéramos qué día del otoño para que no hiciéramos del día del nacimiento de Jesús una idolatría como la está haciendo hoy el mundo cristiano al estar falsamente celebrando su nacimiento en diciembre, en el día que nació Tamuz. El Señor no reveló el día en que Jesús nació. La palabra de Dios no lo dice, solo dice que el don de profecía, que en el año 27, en el otoño, cuando Cristo fue bautizado, la Biblia dice, tenía 30 años. Hermanos y hermanas, Jesús pudo haber nacido en estos días. Hoy tenemos, ¿cuánto? Hoy es 5 de octubre, ¿verdad? Jesús pudo haber nacido en estos días, entre finales de septiembre y principios de octubre. No puede ponerlo usted al final del otoño porque ya allí ya se está poniendo más frío. Y ningún pastor va a andar con las ovejas allá en el campo de madrugada con esos climas tan adversos allá en Palestina. Tuvo que haber nacido el Señor al principio del otoño, en algún día. Pero el Señor dijo, esto no lo vamos a revelar para que no hagan del día del nacimiento de Jesús un día idólatra. Pero volviendo a la profecía que estamos estudiando, ¿qué dice el don de profecía que sucedió después del bautismo de Jesús? Dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo que se extendió del año 27 al año 34 después de Cristo, Cristo primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos presentó la invitación del evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por el camino de los gentiles no iréis y en ciudades samaritanos no entréis. Porque era la oportunidad para los judíos, hermanos. Era el tiempo de gracia para los judíos. A la mitad de la semana, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso sucedió en el año 31 después de Cristo. 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado y así cesó el sacrificio y la ofrenda que se llevaba diariamente en el santuario terrenal. Con el gran sacrificio, dice, ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios.
el tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos, en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo. Hasta aquí cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una manera sorprendente. Y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 después de Cristo. Partiendo de esta fecha, no es difícil encontrar el término de los 2300 días. Pues las 70 semanas o 490 días descontadas de los 2300 días, ahora le quedan 1800 días a esa profecía. Concluidos los 490 días, dice, quedaban aún por cumplirse los 1810 días. Contando desde el 34 después de Cristo, los 1800 años alcanzan hasta el año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron ¿cuándo, hermanos? En 1844. Al fin de este gran período profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente que se verificaría en el segundo advenimiento de Cristo, quedó definitivamente establecida. Conflicto de los siglos, página 328. Y así, hermanos y hermanas, el don de profecía nos ha explicado la profecía de los 2300 años que terminarían cuando el santuario sería purificado en 1844. Pero quiero que se fije en lo que está de color amarillo, porque ahí hay algo, hermanos, que hay que tomar en cuenta. Y es que en los días de Elena White se creía, dice, casi universalmente, que ese santuario que iba a ser purificado tomaría lugar en la segunda venida de Cristo. Y como en 1844 la profecía decía que el santuario sería purificado, ellos dijeron, Cristo viene. Y comenzaron a predicar el mensaje del primer ángel. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, con Jesús viniendo aquí a la tierra. Ellos comenzaron a predicar de que se preparara el mundo para el 22 de octubre de 1844, porque ese día el Señor vendría, pues ellos consideraban que el santuario era este planeta Tierra y solo podía ser purificado con fuego y azufre en la venida del Señor. Oh, hermanos y hermanas, casi universalmente creían que ese santuario que iba a ser purificado, se verificaría ese evento en el segundo advenimiento de Cristo. Cosa, mis hermanos, que no era así. Y esa mala interpretación del evento fue lo que les produjo el gran chasco. La fecha del 22 de octubre de 1844 estaba correcta, pero el evento que ellos estaban entendiendo que iba a ocurrir, ese evento no estaba correcto en su entendimiento, porque Cristo sí vendría esa fecha, pero no a la tierra. Entonces, ¿a dónde? El don de profecía dice, Cristo había venido no a la tierra como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el tipo, es decir, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel lo representa como viniendo en ese tiempo al anciano de días, pues dice, estaba mirando en visiones de la noche, y he aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre, y vino no a la tierra, sino al anciano de días, y lo trajeron delante de él. Dice Daniel 7:13. Y esto está en Cristo en su santuario, página 100. ¿A dónde vino Jesús el 22 de octubre de 1844, hermanos?
¿A dónde vino? Al lugar santísimo del santuario celestial. Sigue diciendo el don de profecía. Tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. De manera que el error no había estado en el cómputo de los periodos proféticos, sino ¿en qué? En el evento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un chasco. Sin embargo, se había cumplido todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el mismo momento en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el evento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes que el Señor pudiera aparecer para recompensar a sus siervos. ¿Qué cosa, mis hermanos? Los cómputos estaban bien, pero el evento que ellos entendieron que tomaría lugar, ese no estaba bien. Porque el santuario que sería purificado al fin de los 2300 años no estaba aquí en la tierra, sino que está ¿dónde? En el cielo. ¿Y por qué Dios no les reveló eso a ellos para que no experimentaran ese chasco? ¿Por qué no se los reveló? Porque eso era parte de los 7 truenos que Juan escuchó y que Jesús le dijo: no escribas lo que los 7 truenos han dicho. Vamos a leer Apocalipsis 10, versículo 3 y 4. Apocalipsis 10, versículo 3 y 4. Dice: en ese momento lanzó un grito tan fuerte como el rugido de un león, y se oyó la estruendosa voz de 7 truenos. Después de que hablaron los 7 truenos, me dispuse a escribir, pero desde el cielo oí una voz que me decía: no reveles lo que han dicho los 7 truenos, no lo escribas. Hermanos y hermanas, ¿qué dijeron los 7 truenos? Estaba allí en los 7 truenos la experiencia que ellos iban a pasar, la prueba que ellos iban a pasar, el chasco que iban a enfrentar. Estaba allí dentro de las cosas que los 7 truenos dijeron. ¿Estaba eso? ¿Por qué el Señor no lo reveló? ¿Por qué el Señor no impidió que ellos pasaran por ese chasco, hermanos? Vamos al don de profecía para ver lo que dice en relación a los 7 truenos. Después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan como a Daniel con respecto al librito: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debía necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubieran hecho su obra específica. Voy para atrás. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, los que los truenos mencionaron, porque su fe debía necesariamente ser probada. Es decir, entre las cosas que los 7 truenos dijeron estaba el que ese pueblo pasaría por un chasco, el que ese pueblo malinterpretaría el evento que tomaría lugar. Pero el Señor
no permitió que se revelara, porque necesariamente la fe de ellos debía ser probada. Y lo subrayé, porque el plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. ¿Y cuáles podrían ser esas verdades más maravillosas y avanzadas que se proclamarían después del gran chasco? ¿Cuáles podrían ser? Sin duda, las que tienen que ver con la última fase del ministerio intercesor de Cristo. Las que tienen que ver con el juicio investigador que tomaría lugar a partir de 1844. Sin duda, las que tienen que ver con la verdad de la santa ley de Dios que sigue siendo válida. Sin duda, las que tienen que ver con la verdad del cuarto mandamiento que manda guardar el santo sábado. Y otras verdades más, como la reforma pro salud y el estado de los muertos. Esas verdades, voy para atrás, dice, era el plan de Dios que se proclamaran esas verdades maravillosas y avanzadas. Y por eso, en los 7 truenos, no permitió que Juan escribiera que la fe de aquellos iba a ser probada al equivocarse en la interpretación del evento. Oh, hermanos y hermanas, y es aquí donde el mensaje del tercer ángel fue clave para los sobrevivientes de aquel chasco, pues el don de profecía dice que ese mensaje del tercer ángel les indicó a ellos el camino al lugar santísimo. Y cuando vieron a Jesús allí, lo entendieron todo y el chasco les quedó aclarado. Amén, hermanos. Pero, ¿qué vieron los adventistas a Jesús haciendo allí, aparte de interceder por sus hijos fieles? ¿Qué vieron los adventistas? Mire lo que sigue revelado. Se me mostró que el residuo siguió por la fe a Jesús en el lugar santísimo, y al contemplar el arca y el propiciatorio, fue cautivado por su esplendor. Jesús levantó entonces la tapa del arca, y he aquí que se vieron las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados en ellas. El residuo leyó aquellos vívidos oráculos, pero retrocedió tembloroso al ver que el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria, y brillaba en él una luz mucho más viva que en los otros 9. Ningún indicio encontró allí de que el descanso sabático se hubiera abolido o trasladado al primer día de la semana. El mandamiento está escrito tal como lo dictó la voz de Dios en solemne e imponente majestad sobre el monte, entre el fulgor de los relámpagos y el estampido de los truenos. Era el mismo mandamiento que con su propio dedo escribió en las tablas de piedra: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Los fieles se admiraron de la solicitud con que estaban cuidados los 10 mandamientos, pues junto a Jehová, cubiertos y protegidos por su santidad, vieron que habían estado pisoteando el cuarto mandamiento del decálogo, observando un día transmitido por los paganos y papistas en vez del día santificado por Jehová. ¿Y qué hicieron, hermanos? Se humillaron ante Dios y lamentaron sus pasadas transgresiones. En otras palabras, dijeron: ¿cómo esperábamos que Él nos llevara el 22 de octubre de 1844 cuando estábamos guardando un día pagano? El domingo es un día pagano, hermanos. Es un día dedicado al dios Sol por las religiones paganas. ¿Cómo es posible, dijeron, que nos pudiéramos ir el 22 de octubre de 1844 para el cielo con Jesús cuando estábamos transgrediendo su ley? Voy para atrás porque mire, dice que sintieron, vamos aquí, creo que está. Aquí esta parte donde dice que retrocedieron temblorosos cuando miraron allí a levantar Jesús la tapa del arca y miraron las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados. Retrocedieron temblorosos al ver que el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria y brillaba en él una luz mucho más viva que en los otros 9. Retrocedieron temblorosos, sintieron temor. Oh, hermanos y hermanas, ellos miraron que el mandamiento que estaba allí en esa arca que Jesús abrió era el mismo
que Dios había escrito con su propio dedo en tablas de piedra. Y al lamentarse, ¿qué hizo Jesús por ellos, hermanos? Al lamentarse el pueblo, al sentir ese temblor, al sentir ese pavor de que habían transgredido la ley de Dios, ¿qué hizo Jesús por ellos? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús por nosotros allá en el lugar santísimo? Hermanos, ¿qué es lo que hace Jesús cuando una persona reconoce su pecado? Cuando una persona reconoce que ha violado la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando una persona viene y le pide perdón por haber pecado? ¿Qué es lo que hace Jesús por él? Hermanos, intercede por él. Intercede por él. De manera que los sobrevivientes del chasco, cuando miran las tablas de la ley de Dios, cuando miran el mandamiento del sábado que brilla más, y sienten ese temblor, y sienten ese dolor de haber fallado al Señor, sin duda, hermanos, Cristo entonces intercedió por ellos. Pues la Biblia dice, hermanos, que Jesús está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Vamos a leerlo en Hebreos 7, versículo 24 y 25. Hebreos 7, versículo 24 y 25. Aquí la escritura nos dice, Hebreos 7, 24 y 25. Pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Oh, mis hermanos, Pablo dice aquí que Cristo vive para siempre. Eso quiere decir que su sacerdocio es para siempre, no termina. No hay otro sacerdote que le suceda para desempeñar su obra o para llevarla más adelante. Jesús es el último. Él es el último sumo sacerdote que la raza humana tiene, y hay de aquel que no lo aproveche. Oh, hermanos y hermanas, Él está allí intercediendo, dice, por nosotros. Eso significa, hermanos, que Jesús está constantemente abogando por nosotros y velando por nuestros intereses espirituales. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos sentir seguridad de salvación en el Señor. Nosotros debemos estar seguros que somos salvos en Cristo. Oh, hermanos, ¿por qué? Porque Él está intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25 nos está diciendo, hermanos, que no estamos solos, que tenemos uno que intercede por nosotros en el cielo. Tenemos uno, hermanos, que está allá velando por nosotros. Su sacrificio eterno y su papel como mediador nos ofrecen, hermanos, a todos nosotros confianza. Así que no tengamos duda, tengamos la seguridad que con nosotros está Jehová de los ejércitos. Jesús, nuestro intercesor, Él es nuestro sumo sacerdote. Él, hermanos, Él es el que nos consuela. Si usted se ha sentido mal, busque del Señor. Él todavía está intercediendo por usted. Va a haber un día en que Él va a decir, consumado es. El que es sucio siga siendo sucio, y el que es santo siga siendo santo. Pero mientras Él no diga esas palabras, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que busquemos del Señor. Él intercede por nosotros. No estamos solos. ¿Y dónde está realizando Él esa labor intercesora? Vamos a leer nuevamente Hebreos, esta vez el capítulo 9. Hebreos 9, y vamos a leer los versículos 2 al 6. Hebreos 9, versículos 2 al 6. Dice así: en efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria,
los cuales cubrían el propiciatorio. Pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Pero hermanos, miren los versículos 11 y 12 ahora. Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de muchos cabrillos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. ¿En dónde? En el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Y ahora mira los versículos 24 al 26. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote, que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. ¿Pero en qué lugar del santuario? En el lugar santísimo. Pues hermanos, es del lugar santísimo, me quitaron la imagen, es del lugar santísimo de donde los sobrevivientes del chasco encontraron perdón, encontraron justificación y encontraron gracia. De allí del lugar santísimo, el Señor, al sentir ellos el pesar de haber pecado violando la ley de Dios, de allí del lugar santísimo, el Señor les otorgó su gracia, su perdón y su justificación cuando ellos lamentaron haber transgredido la ley de Dios. Vean cómo lo dice el don de profecía. Vi humear el incienso en el incensario cuando Jesús ofrecía a su Padre las confesiones y oraciones de los fieles. ¿Quiénes? ¿Cuáles fieles? Los sobrevivientes del chasco. Al subir el incienso, una luz refulgente descansaba sobre Jesús y el propiciatorio, y los fervorosos y suplicantes miembros del residuo, que estaban atribulados por haber descubierto que eran transgresores de la ley, ¿qué recibieron, hermanos? La bendición. Y sus semblantes entonces, ¿qué sucedió? Brillaron de esperanza y júbilo. Se unieron a la obra del tercer ángel y alzaron su voz para proclamar la solemne amonestación. Aunque al principio eran pocos los que la recibían, los fieles continuaron proclamando enérgicamente el mensaje. Y entonces que muchos abrazaban el mensaje del tercer ángel y unían su voz con la de quienes lo habían dado primeramente la amonestación, y honraron a Dios guardando su día de reposo santificado. Es decir, dejaron de ser adventistas del primer día y se convirtieron en adventistas del séptimo día. Muchos, dice, de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos. ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino del santuario celestial. Muchos, dice, percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos, y aceptándolo gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. Estos mensajes, dice, me fueron presentados como ¿qué? Como un áncora. ¿Qué es un áncora? Es un amparo o un refugio. Lo que está diciendo, estos mensajes me fueron presentados como un amparo o refugio para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Y así, mis hermanos, damos gracias a Dios porque nuestra áncora, el mensaje de los tres ángeles, por la gracia de Dios, lo hemos abrazado en nuestro corazón. Ahora el mensaje del tercer ángel también viene a ser para nosotros nuestro refugio y amparo. Pues allí en el mensaje del tercer ángel tenemos
a Cristo Jesús nuestro Salvador. Tenemos su santa ley, y guardar su ley nos ha de librar de los engaños que se van a propagar cuando se imponga la marca de la bestia. De manera, mis hermanos, que guardar la ley de Dios, que en el mensaje del tercer ángel se mira cuando Cristo destape el arca. Guardar la ley de Dios, hermanos, nos va a librar de que las plagas caigan sobre nosotros. Porque los que guarden la ley de Dios y guarden su santo sábado no adorarán a la bestia ni a su imagen, ni recibirán su marca en la frente o en la mano. Los que guarden la ley de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios, y guarden el sábado, hermanos, eso será para ellos un áncora, es decir, un amparo y un refugio ante esos engaños que se van a propagar en el tiempo final. Y cuando las plagas caigan sobre los que adoren a la bestia y a su imagen y reciban su marca en su frente y en su mano, cuando esas plagas caigan sobre ellos, los que guarden los mandamientos de Dios y guarden el santo sábado serán guardados por Jehová nuestro Dios. De manera, mis hermanos, que quiero animarles para que sigamos siendo fieles al mensaje del tercer ángel, con todo lo que envuelve su justicia, su ley, su sábado, su juicio y su intercesión. Usted no puede destacar solo un punto. Usted tiene que ser completo. El mensaje del tercer ángel tiene que ver con la justicia de Cristo, la ley de Dios que demanda dicha justicia, el santo sábado, el juicio de Dios y la intercesión de Cristo por nosotros. Seamos fieles al mensaje del tercer ángel, hermanos, y como aquellos dirigieron su mirada al lugar santísimo, que el mensaje del tercer ángel dirija nuestra mirada también al lugar santísimo. Hagamos lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, versículo 1 y 2. Y con esto cerramos. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo así: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y vamos a leer el 3 y 4. Porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Pero antes hay que cumplir con la condición. Y la condición es tener, hermanos, nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Eso no es otra cosa que tener nuestra mirada en el lugar santísimo y todo lo que allí está ocurriendo. Que Dios bendiga su palabra y que todos aquí que hemos resucitado ya con Cristo, mantengamos nuestra mirada siempre puesta en el lugar santísimo donde está nuestro divino intercesor. Que Dios le bendiga. Al escuchar las notas del himno número 473, hermanos, nos ponemos en pie. Oh, día delicioso, de gozo, amor y paz, de llantos
santidad, divina fuente eres, en yermo terrenal, la cumbre donde vemos la patria celestial. Tus horas son sagradas de santa reflexión, en que del mundo al cielo se eleva la afección, sacando gracias nuevas del día al reposar. Tu plenitud buscamos en nuestro eterno hogar. Fíjense las últimas palabras del himno que hemos cantado. Tus horas son sagradas de santa reflexión, en que del mundo al cielo se eleva la afección. Sacando gracias nuevas de ti al reposar, tu plenitud buscamos, ¿en dónde? En nuestro eterno hogar. Aún en los cantos que hablan del sábado, estamos conectando nuestros pensamientos con nuestro eterno hogar. Allá en el lugar santísimo está el sábado que brilla más que los otros 9 mandamientos. Allá está el verdadero día de reposo resguardado en esas tablas de la ley. Hermanos y hermanas, qué día delicioso de amor, de gozo y paz es el santo sábado. Busquemos cada sábado profundizar más nuestra relación con el Señor. Busquemos cada sábado venir aquí a tener un encuentro con el Señor. Tratemos cada sábado cuando venimos aquí que nada nos distraiga. Busquemos estar atentos a la voz del Señor, porque todo lo que hacemos aquí debe estar conectado con lo que está ocurriendo en el lugar santísimo. Que Dios nos bendiga y que seamos fieles en guardar el santo sábado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque desde el mensaje del tercer ángel nos has mandado al lugar santísimo a ver lo que está implicado allí y que claramente tiene una gran relación con ese mensaje del tercer ángel. Señor, hoy vemos que allí en el lugar santísimo están tus santos mandamientos. Allí está tu justicia. Allí está, Señor, tu intercesión. Allí está, Señor, el juicio que se está llevando a cabo. Y allí estás tú como nuestro abogado. De manera, Señor, que ¿qué podemos hacer? Solamente como hicieron aquellos. Tener temor de ser respetuosos a tu santa ley. Tener temor de no ofenderte, de no violar tu santa ley. Y si lo hemos hecho, aprovechar ahorita que tú estás intercediendo por nosotros para que allí entonces nos des tu perdón. Padre, te rogamos que de ahora en adelante andemos revestidos de ti. Te rogamos que de aquí en adelante tu manto de justicia sea el que nos cubra y que busquemos, Señor, mantener esas ropas blancas del carácter limpias por la sangre de Cristo. Te suplicamos, Señor, que mientras estás intercediendo por nosotros, aquí en la tierra, con tu ayuda, logremos victoria sobre el pecado. Oh Padre, te pedimos que nuestra mirada no se quite del lugar santísimo. Y cuando la puerta de ese lugar se cierre y tú digas se acabó la intercesión, que nosotros entonces hayamos quedado sellados para salvación. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.